Hola, bienvenidos a este video número 4 sobre estructuras algebraicas. En los videos anteriores estudiamos a qué se le llama ley de composición interna, cuáles son las propiedades que puede cumplir y cuáles son los elementos distinguibles que puede tener. Hoy daremos comienzo al estudio de las estructuras algebraicas propiamente dichas. Teniendo un conjunto no vacío G de algunas leyes de composición interna o externa, tal que en G estas operaciones cumplen una serie de propiedades, entonces la expresión G, asterisco, bot, circulito, se llama estructura algebraica. Comenzaremos desde la más sencilla. Empecemos. Tomando un conjunto G no vacío y una ley asterisco, composición interna en G, diremos que la estructura G asterisco es semigrupo si y solo si asterisco es asociativa en G. Es decir, si para cualquier terna de elementos A, B, C en G se cumple que A asterisco B asterisco C es igual a asterisco B asterisco C. Como ejemplos podemos decir que la estructura formada por el conjunto de los enteros con la suma usual es un semigrupo, porque la suma es una ley de composición interna en Z y además es asociativa. Supongamos la operación asterisco en el conjunto de naturales dada por A asterisco B igual a la B. Si hacemos A asterisco B asterisco C, se tiene A a la B asterisco C y luego A a la B a la C, es decir, A a la B por C. Ahora, si hacemos A asterisco B asterisco C, se tiene A asterisco B a la C y luego A a la B a la C. Claramente las expresiones finales no son iguales, con lo cual diremos que el par n asterisco en este caso no es un semigrupo. Veamos ahora otra estructura algebraica. Supongamos que conocemos que el par G asterisco es un semigrupo. Esto quiere decir que asterisco es una ley de composición interna en G y además es asociativa en G, como ya hemos visto. Bien, ahora diremos que G asterisco es un monoide si y solo si además posee elemento neutro o identidad E. Como ejemplos podemos mencionar a los siguientes. La estructura Z más es un monoide, pues la suma es cerrada en Z, asociativa y además sabemos que existe el neutro en Z para la suma y es el número 0. En cambio, la estructura N+, si bien es un semigrupo, no es monoide porque no posee elemento neutro. Pasemos ahora a la siguiente estructura. Partimos ahora de G asterisco, conociendo que la misma es un monoide, es decir, asterisco es una ley de composición interna en G, asociativa y tiene neutro. Diremos ahora que G asterisco es un grupo si y solo si cada elemento A perteneciente a G posee elemento inverso A'. Veamos los siguientes ejemplos. En primer lugar, la estructura Z+ es un grupo, ya que además de ser ley de composición interna, asociativa, tiene elemento neutro 0, cada elemento de Z posee inverso, que en el caso particular de la suma de enteros, recibe el nombre de inverso aditivo u opuesto. Por ejemplo, el opuesto de 6 es -6. En cambio, la estructura Z por no es un grupo, porque si bien la multiplicación es una ley de composición interna en Z, es asociativa y posee neutro, que es el 1, no existen para todos los números enteros números tales que multiplicados a un entero me dé como resultado 1. Por ejemplo, 5 por ningún entero me da como resultado 1. Ahora bien, la estructura reales menos el 0 con la multiplicación es un grupo, ya que nuevamente la multiplicación es una ley de composición interna en tal conjunto, es asociativa, existe el 1 que es el elemento neutro y todo número del conjunto tiene inverso que en el caso de la multiplicación recibe el nombre de inverso multiplicativo o recíproco. Por ejemplo, el recíproco de -4 es -1/4.
Como último ejemplo, mencionaríamos un conjunto particular que es aquel que tenga la forma de un conjunto formado únicamente por el elemento neutro de la operación. Es decir, G es igual al conjunto formado por E. Puede demostrarse que es un grupo y de hecho recibe el nombre de grupo trivial. Por ejemplo, el conjunto formado por la única matriz nula de 2×2 con la operación suma es un grupo trivial. Enunciaremos a continuación algunas propiedades que cumplen los grupos. La primera, el elemento neutro es único para el conjunto. Esto fue demostrado en el video anterior de esta serie de videos. La segunda, el elemento inverso es único para cada elemento del conjunto. Atención a esto, el neutro es uno solo para todo el conjunto y para todos es el mismo. El inverso es uno solo para cada elemento del conjunto, pero no para todos es el mismo. La propiedad dice, si A tiene inverso, A a la menos 1, este es único. Su demostración puede plantearse de la siguiente manera. Suponemos que existen dos inversos de A, vamos a llamarlos A' y A', y partimos de la expresión A'. Como G es un grupo, entonces existe elemento neutro E. Por definición de neutro, A' puede escribirse A'*E. Ahora, como A' es inverso de A, pensemos, ¿cómo podríamos escribir al elemento neutro E que quedó en la expresión anterior? Dejamos acá este desarrollo y te invito a que pienses cómo culminar la demostración en un par de pasos más, utilizando las propiedades que ya conoces que tiene un grupo. A trabajar entonces. Otra propiedad que cumple un grupo es la regularidad. Todos los elementos de un grupo son regulares. Es decir, si A*B es igual a A*C, entonces B es igual a C. Y por otro lado, si B*A es igual a C*A, entonces B es igual a C. Trabajaremos la expresión A*B igual a A*C. Como asterisco es uniforme, componiendo a la izquierda con A' nos queda A'*A'*B igual a A'*A'*C. Ahora, como G es un grupo y entonces asterisco tiene que ser asociativa, lo anterior se puede escribir A'*A'*B igual a A'*A'*C. Como G es grupo, tiene inverso, entonces por definición de inverso, A'*A es igual a E, con lo cual lo anterior puede escribirse E'*B igual a E'*C. Ahora, como G es grupo, tiene neutro, y entonces, por definición de neutro, lo anterior puede escribirse B igual a C. Con esto queda demostrado que A'*B igual a A'*C implica que B es igual a C. La demostración de la segunda línea es análoga. La cuarta propiedad que cumple un grupo es la siguiente. El inverso de la composición entre A y B es la composición entre el inverso de B y el inverso de A. En símbolos, A'*B' es igual a B'*A'. Para no hacer muy largo este video, te invitamos a pensar la demostración de esta propiedad. Para ello, te recomiendo que trabajes con la expresión A'*B', B'*A' y apliques las propiedades de un grupo. Verás que con un par de pasos y razonamientos, la propiedad queda demostrada. Nuevamente, te animo a que te pongas a trabajar en ello. Por último, analizaremos la estructura que se llama grupo abeliano. Sea G* un grupo, diremos que G* es un grupo abeliano si y solo si asterisco es conmutativa en G. Como ejemplo, podemos mencionar al par Z+, que ya sabíamos que era grupo y además sabemos también que se cumple la conmutatividad entre la suma de enteros. Para culminar este video, un resumen de lo visto hasta el momento en el siguiente cuadro. Pensemos lo siguiente.
tenemos un conjunto G y una operación asterisco. Y entonces nos preguntamos, ¿se cumple que si se toman dos elementos cualesquiera de G, el resultado de componer entre ellos con asterisco da otro elemento de G? ¿Sí? Entonces, asterisco es una ley de composición interna en G. ¿Se cumple que tomando tres elementos de G, A, B y C, entonces A asterisco B asterisco C es igual a asterisco B asterisco C? Es decir, ¿es asterisco asociativa en G? ¿Sí? Entonces, G asterisco es un semigrupo. ¿Existe un elemento E perteneciente a G tal que para cualquier A perteneciente a G se cumple que A asterisco E es igual a E asterisco A igual a A? Es decir, ¿tiene G un neutro para asterisco? ¿Sí? Entonces, G asterisco es un monoide. ¿Existe ahora un elemento A' perteneciente a G asociado a cada A perteneciente a G tal que se cumple que A asterisco A' es igual a A' asterisco A igual a E? Es decir, ¿los elementos de G son inversibles? ¿Sí? Entonces, G asterisco es un grupo. Por último, ¿se cumple para asterisco que el orden en que se compongan dos elementos no altera el resultado obtenido? Es decir, ¿es asterisco conmutativa en G? Si la respuesta es afirmativa, entonces G asterisco es un grupo abeliano. Y con esto culminamos el video de hoy. Espero que las explicaciones hayan sido claras y precisas, y sin más me despido hasta el próximo video en el que continuaremos con más estructuras algebraicas. Hasta la próxima.